bienvenidos a este espacio de Crecer, un espacio diseñado para nosotros los empresarios del reino, como nos hacemos llamar, somos empresarios del reino. Y bueno, qué chévere que todos estén acá, damos la bienvenida a todas las personas que nos ven a través de nuestra cuenta de Instagram, les damos la bienvenida. Mi nombre es, yo soy Momo Calleja, soy fotógrafa, para los que no conocen de mí, soy fotógrafa profesional, santanderiana, nacida en Bucaramanga, pero adoptada en Valledupar desde hace 9 años. Muy contenta de vivir aquí, de estar aquí. Aquí conocí a mi esposo. Y bueno, quiero contarles que desde muy niña mis papás me empezaron a llevar a la iglesia. O sea, antes de que yo naciera, ellos conocieron a Jesús. Ellos conocieron a Jesús, se empezaron a congregar en una iglesia. Y cuando yo nací, ellos me llevaban. Y yo aprendí muchísimas cosas. Desde muy niña estaba, por ejemplo, había grupos como estos y ahí estaba yo. Siempre escuchando el mensaje, aprendiendo. Me sentaba ahí y todo lo aprendía, todo lo aprendía. Pero resulta que cuando tenía 6 años, llamé a los niños que estaban en mi barrio, a los niños de la cuadra, a mis vecinitos, y les dije, bueno, vengan para acá, que hoy les voy a dar un mensaje. Y cogí a todos los niñitos, yo creo que tenía como 6 años, creo que todavía no sabía escribir, o sea, estaba como, uno a los 6 años y como que estaba apenas aprendiendo y eso. Y resulta que los senté y les dije, bueno, hoy les voy a hablar acerca de la creación. Y les di una hoja blanca a cada uno de esos niños y les dije, bueno, vamos a dividir la hoja. Vamos a esperar. Bienvenidos, siga. Hola, buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, les estaba contando a los que acabaron de llegar que desde muy niña crecí en un hogar cristiano, en un lugar donde me enseñaron acerca de Jesús. Y cuando tenía 6 años, reuní a los niñitos, vecinitos míos, y les dije, bueno, hoy les voy a enseñar algo. Hoy les voy a enseñar acerca de la creación. Y cogí a los niños y les di unas hojas blancas, y yo tenía 6 años. Y les dije, bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y entonces Dios dijo que sea la luz, y fue la luz, y Dios vio que la luz era buena. ¿Sí recuerdan cómo empieza Génesis 1:1, verdad? Y entonces el primer día Dios llamó la oscuridad y la luz. Entonces les dije a los niños, bueno, en el primer cuadrito vamos a pintar la oscuridad y vamos a pintar la luz. Bueno, ese fue el día 1. ¿Y el día 2 qué pasó? Entonces Dios creó los cielos, entonces vamos todos a pintar. Yo tenía 6 años, pero lo recuerdo como si hubiese sido ayer, que fue mi primer mensaje que le di a los niños, porque siempre me ha encantado como enseñar. Y el segundo día, bueno, Dios creó los cielos y Dios, wow, qué lindo, Dios vio que era bueno. Y entonces, ese fue el día 2 y el día 3, Dios creó el sol, las estrellas, y bueno, así cada niño iba coloreando y anotando así cada cosa que yo le decía. Pero en ese tiempo, cuando tenía 6 años, y quiero recalcarlo mucho, yo les estaba enseñando acerca de la creación y les enseñé acerca de eso con una canción también, porque yo me sabía canciones de todas las historias de la Biblia, y es muy chistosa, pues, se las voy a cantar. Pero yo les cantaba, si yo descendiera del mono, caminaría por las calles así, tendría un rabo muy largo y también me rascaría así. Entonces la Biblia diría, oh padre mono, ¿en qué palmera tú estás? Responde, qué raro, yo no tengo rabo, ni tampoco camino así. Responde que somos creados por Dios. Pues la Biblia lo dice así. Esa era la canción que apoyaba mi mensaje de la creación cuando tenía 6 años.
¿Por qué les estaba enseñando esto? Porque pues en el colegio nosotros nos enseñaban que veníamos del mono, ¿cierto? Entonces mi mensaje en ese momento con Génesis 1:1 era decirles, no venimos del mono. Aquí Génesis dice que Dios nos creó en el 6º día. Somos creación de Dios, eso dice la Biblia, y ese era mi mensaje cuando tenía 6 años. Bueno, pero resulta que hoy han pasado 29 años, porque tengo 35, y quiero hablarles acerca de la creación. Pero no les voy a dar una hojita para que pinten, y ni les voy a decir en qué día Dios creó las cosas para que lo dibujen. Hoy el enfoque va a ser diferente, va a ser más profundo, porque siento que el mensaje de la creación, el mensaje de Génesis 1, a mí me ha marcado la vida completamente. Y por eso quiero invitarlos a que vayamos a Génesis 1:1, porque les voy a leer y vamos a desglosar esta palabra, y de verdad quiero que, tal vez hoy, como les dije, no les voy a dar una hoja, pero que atesoren este mensaje en su corazón, porque yo sé que Dios va a hacer algo especial, así como lo hizo conmigo. Quiero que ustedes también puedan recibir esto tan bonito. Dice Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma, estaba vacía y estaba oscura. Y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. El versículo 3 dice, entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Y luego separó la luz de la oscuridad y llamó a la luz día y a la oscuridad noche, y ese fue el primer día, como se los dije ahorita. Hasta ahí vamos igual de cuando tenía 6 años. Y bueno, entonces Dios dijo que hay un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra, y a eso lo llamó cielo. Y el versículo 8 dice, y Dios llamó al espacio cielo, y pasó la tarde y la mañana del 2.º día. Y aquí va el versículo 9. Entonces Dios dijo que las aguas debajo de los cielos se junten en un solo lugar para que parezca tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra, y a las aguas los llamó mares. Y otra vez Dios vuelve a hacer la misma expresión. Y Dios vio que era bueno. ¿Y no les parece interesante esa frase? O sea, en otras versiones Dios dice que Dios hizo la luz, y Dios dijo, ¡qué belleza! O sea, y aquí quiero que tomemos esto, que es súper importante, es en nuestro trabajo, en las cosas que hacemos cotidianamente, nosotros hacemos esa expresión, ¡wow, qué belleza lo que hice! O qué lindo lo que hice, o ¡wow, esto está bueno! O sea, y Pati vio que su salchipapa estaba buena y se la comió con gusto. Y así en cada uno de nuestros trabajos o de nuestra vida cotidiana. ¿Realmente tenemos esa expresión con las cosas que nosotros hacemos a diario? ¿Realmente nosotros cuando hacemos nuestro trabajo decimos, uy, qué buen trabajo el que he hecho? Porque deberíamos hacerlo. Sí, la Biblia dice, que Dios vio que era bueno. Y ese es el mensaje de hoy. Pero estamos viendo en esto, en Génesis 1, ¿qué está pasando? Dios, ¿qué está haciendo en la tierra? La está ordenando. Porque la tierra estaba desordenada, ¿verdad? Dios la estaba ordenando. Y les voy a contar esta historia. Se llama El desorden de Clara. Y quiero que me presten mucha atención acerca de esta historia. Y dice, Clara siempre había sido conocida como la artista fantástica. Sus cuadros llenaban de color cualquier pared. Sus diseños eran originales y sus ideas parecían no tener fin. Vivía en un pequeño apartamento que también funcionaba como su taller. Las paredes estaban cubiertas con bocetos, habían pinceles en tazas vacías, telas pintadas en una esquina, papeles con números y facturas desparramados sobre la mesa. Cuando alguien le sugería ordenar, ella le respondía, el desorden es mi musa. Así somos los artistas, desordenados pero geniales.
Clara estaba convencida de que el orden no era para gente creativa como ella. Los números y las agendas y las listas le parecían cosas frías que apagaban la inspiración. Ella decía, eso es para contadores, no para pintores. Sin embargo, su caos comenzó a pasarle factura. Cada mañana perdía tiempo buscando cosas, el pincel que necesitaba o el celular, nada de esto lo encontraba. El desorden no solo estaba en su taller, sino también estaba en sus finanzas. Olvidaba pagar los servicios, no sabía cuánto dinero gastaba realmente y cada fin de mes vivía con ansiedad. Aún así, ella se escudaba en su frase favorita, que era, así es la vida de los artistas. Un día Clara recibió un correo con mucha emoción y era que una prestigiosa galería de arte había invitado a participar en una exposición colectiva. Era la oportunidad que ella había soñado durante muchos años. Le pidieron enviar sus documentos, una lista detallada de sus obras, fotografías de alta calidad y tenía una fecha límite para entregar todo esto. Pero ella dijo, lo haré mañana. Pero entre tanto desorden en su estudio y en esas rutinas improvisadas que ella tenía, los días pasaron y pasaron y cuando finalmente llegó el momento de buscar los documentos, no los encontró por ningún lado. Cuando revisó el correo de nuevo, vio el mensaje que ella tanto temía, donde le decían, lamentamos informarle, pero hemos asignado su lugar a otra artista porque faltó su respuesta. Y Clara sintió un vacío en el pecho y esa noche sentada en medio de su taller desordenado por completo, por primera vez, solo vio papeles arrugados, pinceles secos y oportunidades perdidas. Pero ¿qué pasó? Al día siguiente decidió que algo debía cambiar. No quería que su talento siguiera escondido bajo montones de desorden y empezó poco a poco. Compró cajas, frascos, organizó los materiales, cogió un lugar fijo para las llaves, para la cartera, para los documentos, aprendió a usar la agenda, a revisar sus correos y separó un día de la semana para revisar sus finanzas. Al principio le costó, sentía que ordenar le quitaba tiempo para pintar, pero pronto notó algo inesperado. Cuando su espacio estaba limpio, su mente también lo estaba. Comenzó a terminar más rápido, a entregar más rápido, a ser más puntual. Y meses después, otra galería la invitó a exponer, pero esta vez Clara tenía todo en orden. Así que antes de la fecha límite, logró enviar los documentos, las fotografías y todo lo que le pedían. Y esta vez fue un éxito. La galería la contrató y el primer día vendió todas las obras de arte. Sonrió y pensó, el desorden no me quitó la creatividad, me dio alas para volar más alto. Pues bueno, la historia de Clara también puede ser la historia de nosotros, ¿sí? Esta es una artista, pero no sé, en el negocio que tal vez nosotros tengamos. Tal vez no tenemos organizado muy bien las cosas y estamos perdiendo oportunidades por no tener orden en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestra mente, en todo. Entonces, a veces nos decimos, pero ¿por qué las cosas no salen? O sea, ¿por qué no vamos más allá? ¿Por qué no logramos nuestros objetivos? Tal vez necesitamos hacer lo que Dios hizo en Génesis 1, ordenar. Y es que el orden no es solo cuestión de limpieza, es un principio espiritual. Dios mismo estableció el orden desde la creación. Dios separó, vemos que está desordenado, Dios hizo la luz, Dios la separó de la oscuridad y empezó a organizar todo porque Dios tenía un propósito definido. Entonces, ustedes saben cuál es el propósito que ustedes tienen, no solamente en su vida, sino en sus negocios. O sea, ¿cuál es el propósito que ustedes quieren alcanzar? Tenemos que tenerlo muy claro porque Dios tenía muy claro su propósito en la creación. Cuando Dios terminó de organizar todo, ¿cuál era el propósito de Él? Tú. El propósito de Dios éramos nosotros. Y Él empezó a organizar toda la tierra, porque el propósito de Él era ponernos ahí, pero la Biblia no dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y Dios creó al hombre en medio del caos. Dios primero organizó todo para ponernos allí en la creación y esto es una muestra para que nosotros mismos también lo hagamos así. Tener nuestra meta definida, qué es lo que queremos lograr y comenzar a organizar para que cuando llegue ese momento, esto dé frutos y sea bueno y podamos ver que es bueno.
un punto muy importante y es, lo que se ordena se multiplica. Volvemos a ver, la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios la ordenó. Y después Dios dijo en el capítulo 11 que la tierra brote vegetación. Bueno, cuando llegó el día 3, Dios separó, Dios hizo la tierra y el mar. Pero cuando Dios vio la tierra, dijo, aquí tengo que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ya estaba un panorama más despejado. Y Dios dijo, dice así, que la tierra brote vegetación con toda clase de plantas, con semillas, con árboles que den fruto, con semillas, y estas semillas a su vez produzcan más clases de plantas, de árboles, y ahí vemos que se crea un ciclo. Entonces el orden permite eso, que nosotros podamos tener un panorama más claro, tal vez de lo que necesita nuestra empresa, de lo que necesita nuestra vida. Y cuando empezamos a organizar y empezamos a dar esos pasos y tenemos una mente clara de lo que vamos a hacer, podemos hacer lo que Dios hizo en el tercer día. Vemos y vamos a ir a multiplicar, porque el orden multiplica. Y entonces aquí vemos una semilla, un árbol que da un fruto, que da una semilla, que da un árbol, que da un fruto, y así lo dice la palabra de Dios. Y eso también lo podemos aplicar en nuestras vidas, porque el orden produce milagros. Y cuando preparaba esto y pensaba en que el orden produce milagros, me venía a la mente la historia de Jesús cuando estaba enseñando a los 5,000. Y entonces los discípulos le dicen, Señor, ya se está oscureciendo, por favor, vamos a mandar a esta gente que se vaya para su casa porque necesitan comprar comida. Y Jesús les dijo, no, esperen, no, vamos a darles de comer. ¿Cómo le vamos a dar de comer si es muchísima gente? Y Jesús dio unas instrucciones muy claras. Lo primero que dijo fue, hagan que la gente se sienten en grupos ordenados de 50 y de 100. Yo no sé si ustedes habían leído esto. Esto está en Marcos 6, 39 y 40. Lo primero que Dios dijo antes de que sucediera el milagro de la multiplicación es que se organizara la gente en grupos. Después de que todo estaba en orden, tomó los panes y los peces y los bendijo y se los dio a sus discípulos. Y después, ¿qué pasó? Todos comieron. O sea, era muchísima gente. No sé si se alcanzan a imaginar la cantidad de personas que eran y que todos comieron. Y no solamente dice la Biblia que todos comieron, sino que también dice que se saciaron. Y no solamente se saciaron, o sea, que repitieron, se saciaron, quedaron bien, sino que pasó, sobró. Y aún así, las sobras las recogieron y las ordenaron y lograron hacer 12 cestas de todo lo que sobró. Pero aquí vemos algo muy importante. ¿Cuál es la reflexión de este pasaje de la Biblia? Que Jesús primero organizó un orden. Y otra vez volvemos a Génesis 1. Vamos a empezar dando pasos, a organizar. Cuando organizamos y damos gracias a Dios, ¿qué va a pasar? Va a haber multiplicación. El orden no significa rigidez ni perfección, sino equilibrio. Una persona ordenada puede sentirse libre porque controla su entorno y su tiempo. Y eso le permite enfocarse en lo que verdaderamente es importante. El orden es la herramienta más poderosa que existe en la administración y les voy a contar aquí un testimonio que yo tengo acerca de esto. Antes de la pandemia, yo era una persona completamente diferente en este tema del orden y de las finanzas. Pero de la pandemia para acá, mi vida cambió por completo. Como les decía, yo soy fotógrafa. No tengo como tal un sueldo, sino que yo hago mis trabajos y la gente me paga, como muchos de los que están aquí que somos emprendedores, empresarios y que no tenemos tal vez un sueldo, sino que de lo que producimos, ese es nuestro ingreso. Resulta que antes de la pandemia yo no ahorraba nada. Y lo que llegaba, como que iba pagando las cosas y ya. Y cuando llega la pandemia y nos dice 15 días encerrados, no sé si se acuerdan que solo eran 15. Y yo dije, bueno, voy a ir a hacer mi mercado, me encierro acá en la casa, fui, compré las cosas, 15 días, después de 15 días sigo mi vida normal. Y bueno, hice mi mercado, me encerré en la casa y pasaron 15 días, y pasaron 20 días, y pasaron 25 días. Y yo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo ahorros, no tengo nada, o sea, ¿qué voy a comer? O sea, aún así yo estaba confiando en Dios porque Dios a mí, a lo largo de mi vida,
me ha bendecido y yo he visto sus milagros y su provisión, pero sentía como, no sé qué va a pasar, ¿sí? No sé qué es lo que va a pasar. Entonces, era mayo. Sí, marzo, abril, mayo, cuando llegó mayo. Yo escuché una palabra que decía, en tiempos de crisis serán prosperados. Y tendremos abundancia. Y yo, Dios mío, esta es la palabra, o sea, esta es mi palabra, estoy en tiempos difíciles, estoy en tiempos de crisis, y tu palabra dice que seremos prosperados, y cuando hay hambre habrá abundancia. Yo recibo esta palabra en el nombre de Jesús, esa palabra es para mí, yo no sé, Señor, cómo lo vamos a hacer, pero hoy me decido que esta palabra es para mí y voy a accionar, porque no solamente es decir, en tiempos de hambre habrá abundancia y que me timbren y me aparezca un mercado en la casa. No, o sea, algo yo tenía que hacer, porque no solamente que Dios haga y ya, nosotros también tenemos que hacer algo. Entonces yo me senté en el computador y abrí Excel, que jamás, o sea, a mí no me gustaban nada las matemáticas, yo decía como Clara, Kaylee, se me bloqueó, yo decía como Clara, yo decía matemáticas para los contadores, Excel o sea, para la gente que hace eso con los números, pero yo, o sea, yo soy artista, decía. Pero ese día yo me senté y yo le dije, Señor, yo tengo que hacer algo con mis finanzas. Y yo sin saber, o sea, lo básico, empecé a hacer un cuadro y dije, bueno, voy a organizar, no tenía un peso, ya se los digo. Y me senté y dije, primer cuadro, lo que medio he aprendido de finanzas en ese tiempo. Mis entradas, no tenía. Cero pollito. No tenía nada, o sea, pero voy a hacer un cuadro. Entradas. Listo. ¿Qué sigue? ¿Qué gasto? Mis gastos, ¿no? Entonces, gastos fijos. El arriendo, porque la señora del arriendo me siguió cobrando el arriendo, solo que me dijo, ay, le doy plazo, tranquila, estamos en pandemia. Yo pensé que, no sé, me iba a decir que me descontaba algo así, no, todo siguió normal. O no sé ustedes, pero a mí me siguieron cobrando la luz, me siguieron cobrando el gas, me siguieron cobrando todo. Entonces yo dije, bueno, todo, el arriendo, la luz, todos los servicios, mis gastos fijos, ahí estaban, chan, chan, chan. ¿Qué más? Bueno, el transporte, hice otro cuadro que era la alimentación, o sea, el mercado, y empecé así con cada cuadro, y después yo dije, bueno, esto es lo básico. Para vivir necesito pagar esto que es lo fijo, esto que es lo variable, lo que me salga, y con eso ya sobrevivo. Pero yo dije, bueno, pero es que si uno trabaja, uno también tiene que darse un gusto a uno, o sea, uno no puede pasar la vida trabajando y ya sin nada. Entonces hice otro cuadrito que decía, para mí, yo digo, de lo que yo me gane, yo tengo que comprarme por lo menos una blusita, o sea, pero que yo vea, o sea, lo voy a poner aquí para que yo me dé cuenta que no solamente estoy trabajando para pagar cosas y para sobrevivir, sino también para darme gustos. Y después puse otra casillita que decía padres, porque yo dije, aunque estoy lejos de mis papás, yo los tengo que honrar con lo que sea. Y puse un cuadro y dije, tengo que ayudarles, no sé, pagar recibos, darles algo, pero voy a tenerlo presente. Y puse un cuadrito. Y después puse otro cuadrito que se llama dar, que es uno de mis favoritos. Porque yo decía, bueno, Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, yo quiero ser una persona generosa. Y siento que estoy haciendo esto porque voy a tener un orden en mis finanzas. Y así como tú me bendices a mí, yo quiero bendecir a los demás. Así que voy a hacer muy intencional un cuadro aquí que diga dar y voy a destinar un porcentaje para ayudar a mi prójimo en lo que necesite. Y después abajo de mi tabla dije, pero yo no he ahorrado, o sea, yo cometí un error, yo no he ahorrado en mi vida. A partir de hoy, con cero, voy a empezar a ahorrar. Y puse 10%, ahorrar el 10%, listo. Y después dije, bueno, Señor, pero tú me vas a dar, yo sé que a partir de hoy, esto va a ser un cambio, voy a poner acá diezmo, porque lo que tú me des, Señor, o sea, mínimo, yo tengo que darte algo, porque es que mi vida sin ti es nada, o sea, mi talento te pertenece a ti, o sea, los ingresos que yo tenga son tuyos, entonces voy a sacar una parte aquí para honrarte, para honrar la iglesia en la que me congrego, el lugar para que el reino se siga extendiendo. Hice el cuadro. Hasta ahí no había multiplicación, hasta ahí no había nada. Pero di un paso, vi que todo estaba desordenado y vacío, así como Génesis 1,
pero empecé a separé las tinieblas de la luz y fui organizando y dije, así va a pasar. Ese fue mi paso. Ahora, Señor, ¿qué sigue? Y no me lo van a creer. Pero me llama una clienta y me dice, Momo, sé que estamos en pandemia, me da pena decirte esto, pero es que, Momo, mi hijo cumple 1 año y yo no quiero que se pase sin una foto tuya, porque era una clienta mía muy especial. Y me da pena decirte, pero si tú quieres y puedes, o sea, puedes venir a mi casa, solo estamos nosotros, no nos tocamos, no nos saludamos, tú llegas, está la decoración, te pongo al niño ahí, tú le tomas la foto, y yo, ¡ah! ¡Claro! Yo voy para allá, y me pongo mi tapaboca, y ella me iba a recoger, me acuerdo. Pero entonces, yo dije, lo que es tener el orden, o sea, de otra hubieras dicho, no, ¿cómo se le ocurre? Irresponsable, señora, ¿qué le pasa? ¿Cómo me voy a ir allá si estamos en COVID? No, yo dije, yo estoy organizando todo y Dios me dio una palabra y Dios me va a dar los medios para esto que organicé, hacerle una realidad. Y yo fui. Y desde lejos, hola, ¿cómo estás? No sé qué, chin. Tomé mis fotos, el niño feliz, las fotos divinas, vi que estaban bellas, hermosas, me encantó. Y bueno, me gané 200,000 pesos. 200,000 pesos. Y me senté porque ya llegó la hora de la verdad, ¿no? Había hecho un cuadro muy bonito, pero tenía 200,000, o sea, ese cuadro daba mucho más que de 200,000 pesos, o sea, ese cuadro era millonario. Pero en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, dice la palabra de Dios. Y me senté y, Señor, tengo 200,000 pesos, pero yo te dije que pero esto es tuyo, o sea, esto es una locura que me hayan llamado en esta época a tomar fotos, así que 10%. Esto te lo voy a entregar a ti y no me duele, lo voy a dar con gusto. O sea, yo le digo a mi esposo, él me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, cuentas alegres. Porque me da mucha alegría hacer cuentas, no es porque esté haciendo cuentas locas, como le decimos a esa frase, de verdad, cuentas alegres porque me emociona cada vez que hago mi Excel. Entonces, saqué el 10%, 20,000, listo. Y ahora, el ahorro, tengo que sacar de primero el ahorro porque tengo que ahorrar, o sea, me tiene que alcanzar para todo. Saqué lo del ahorro, ya quedaba 160,000. ¿Y ahora qué hago? Yo, Día de la Madre, yo tengo que mandarle algo a mi mamá, o sea, sí, no, es que no tengo, la gente no tengo para mi papá, o sea, ellos lo dieron por mí muchos años todo. ¿Qué les doy? Una torta, costaba 20,000 pesos, una señora que las hacía, y yo, eso es lo que le voy a dar, es muy poquito, pero muy significativo para ella. Y le mandé en un domicilio una torta. Mira, con esas 3 cosas que hice, ahorré, saqué lo del diezmo, honré a mis padres, yo me sentía plena, o sea, ustedes logran entender, o sea, me sentía así súper plena, o sea, como que, wow, estoy haciendo las cosas bien y me siento contenta, y empecé, y el resto lo fui colocando así en los cuadros, y dije, bueno, paso a paso, sí, porque a veces nosotros nos llega una provisión y ¡fum!, todo para un solo lugar, pero Dios me ha enseñado a organizar, a poner porcentajes y a honrar cada cosa. Y resulta que lo hice así, pero ahí le di gracias a Dios. ¿Ahí qué había pasado? Primer paso, ordené. Segundo paso, di gracias. Y tercer paso, la multiplicación. De ahí en adelante, o sea, antes de la pandemia, nunca me había ido tan bien como en pandemia. Nunca, o sea, antes de eso, antes de eso nada. En pandemia, cuando eso conocí a Hugo, yo le decía, eso es una locura. Yo empecé a trabajar, pero me llamaban y yo todos los días yo salía y tomaba fotos. Y, Momo, ¿de verdad que estás trabajando? Ay, ven, Momo, por favor. Y así en las casas, y empecé casa. O sea, yo fui gracias a Dios no me dio COVID, pero yo fui a todas partes con mi tapaboquita y empecé a tomar fotos y hubo multiplicación. Yo de verdad estaba sorprendida. Y desde entonces yo empecé a hacer mi cuadro muy juiciosa y esta es la hora que lo tengo y lo hago y soy feliz haciéndolo y hago mis cuentas alegres porque puedo ver la multiplicación a causa de la obediencia, del orden y del agradecimiento a Dios. Orden, gratitud, milagros y abundancia. Y bueno, con eso quiero hablarles de cinco tipos de orden. Voy a irles diciendo y también quiero que hagamos una corta oración en cada uno de estos tipos de orden que les voy a ir contando.
El primero es el orden mental. Romanos 12:2 dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar todo lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Nuestros pensamientos van a influir muchísimo en las decisiones que nosotros tomemos. Cuando nuestra mente está llena de preocupación, no va a haber paz, va a haber caos, entonces vamos a tomar malas decisiones. Por eso tenemos que decirle al Señor que transforme nuestra mente y nosotros empezar a pensar otras cosas. La Biblia dice en Filipenses 4:8, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Tenemos que empezar a organizar nuestros pensamientos, reemplazarlos, porque a veces tenemos pensamientos de pobreza, pensamientos de carencia, que no nos permiten avanzar, pero si hacemos lo que nos dice la palabra de Dios, de cambiar esos pensamientos por otros y permitir que el Espíritu Santo cambie nuestra forma de pensar, y tenemos orden en nuestros pensamientos, vamos a alcanzar grandes cosas. Y quiero que repitan conmigo esta oración en voz alta. Señor, ordena mis pensamientos. Ayúdame a enfocarme en lo que viene de ti y a rechazar la confusión y el temor. Amén. Y espero que esta oración la puedan hacer en su casa. Es súper sencilla. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el orden en los pensamientos? Uno, escudriñando la palabra de Dios, pensando en ella, analizándola. Los que tenemos, no sé, los que vemos YouVersion, la aplicación de la Biblia, algo tan sencillo como abrirla y ver el versículo del día y pensar en ello todo el día. Eso puede ser, o cuando tengamos pensamientos negativos, reemplazarlos por pensamientos positivos, porque los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Entonces empecemos por ordenar nuestra mente. Número 2, orden espiritual. Y es que en Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura, pero a veces lo hacemos al revés, ¿cierto? O sea, queremos solucionar todo antes de hacerlo en orden, y el orden es primero Dios, después el resto. Y cuando amanecemos y entregamos como nuestro día a Dios y le decimos, Señor, guía nuestros pasos y ordenamos eso, las cosas se van dando mejor. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su sitio. El orden espiritual comienza con una vida de oración, lectura y obediencia. El desorden espiritual produce desconexión, produce cansancio, pero buscar a Dios trae fortaleza y trae dirección. ¿No les ha pasado que están como con angustia y oran y como que el Espíritu Santo nos muestra el camino? Eso es orden espiritual. Vamos a hacer esta oración, repitan conmigo. Señor, quiero que tú seas mi prioridad. Ayúdame a poner en orden mi relación contigo y a buscarte antes que todo. Y la aplicación para esto es muy fácil, lo que les digo, orar en la mañana, buscar primero el reino de Dios, poder leer la Biblia. Tercero, orden familiar. Josué 24:15 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen lo mismo de su casa? Digan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es que en nuestra casa también tiene que haber un orden. El hogar es el primer lugar donde debemos reflejar el orden de Dios. Un hogar con roles claros, con respeto, con amor, se convierte en un refugio de paz. Y el orden familiar no significa perfección, sino buscar juntos a Dios y establecer normas que fortalezcan la convivencia. Que el hombre sea la cabeza del hogar, que la mujer sabia edifique su casa. Sí, que los hijos respeten a los padres y que también los padres a los hijos. En el hogar tiene que haber ese orden también para que haya armonía, porque muchas veces estamos en la calle y llegamos al hogar y es caos. Pero cuando hay orden de los roles que cada uno tiene que hacer en su casa, hay paz. Y la paz es un regalo que nadie nos puede quitar y que nadie más nos da sino el Señor. Entonces vamos a orar. Dice, Señor, bendice mi hogar. Ayúdanos a servirte en unidad y a mantener el orden en nuestra relación familiar.
Y bueno, ¿cómo sería la aplicación? Podemos reunirnos en familia, orar todos juntos, eso fortalece la unidad familiar, o cosas tan sencillas pero tan importantes como comer todos juntos en la mesa. Eso es un orden en nuestra familia. Poder leer juntos un versículo y compartir más tiempo en familia para que se fortalezca esa relación familiar. Número 4, orden financiero. Y es que en Proverbios 21:5 dice, los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Proverbios 21:5. Y ya lo vimos anteriormente con mi testimonio y todo, es que el orden financiero trae deudas, trae ansiedad, pero Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que Él nos da. Y ordenar nuestras finanzas, ¿qué es? Es hacer una planificación, es saber cuánto gastamos, pero también cuánto ganamos para no excedernos de allí, porque eso ya sería irresponsabilidad. Y se supone que somos buenos administradores de las cosas que Dios nos ha dado, no hacer gastos innecesarios, y con esto también estamos honrando a Dios con nuestros recursos. La oración sería, Señor, dame sabiduría para administrar bien lo que tú me das. Ayúdame a ser fiel en lo poco y a confiar en tu provisión. La aplicación para esto sería hacer un presupuesto o hacerlo por porcentajes, como les dije que yo hago. Y bueno, sacar un día para que ustedes también hagan sus cuentas alegres, así como yo las hago. Y bueno, último, orden en el tiempo. Y dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y esto, el administrar el tiempo y ordenar el tiempo, para mí es muy valioso, para mí es súper valioso el tiempo. Aparte que yo trabajo con mi tiempo, o sea, yo como que vendo horas de trabajo. Entonces, cada hora que me hacen perder, como que yo valoro mucho eso, ¿sí? No sé ustedes, pero el tiempo es muy valioso y uno no debería perder el tiempo, ni tampoco hacerle perder el tiempo a las demás personas. La cita, Efesios 5:15. Y el tiempo y la vida es un regalo maravilloso que Dios nos da y hay que aprovecharlo, porque pasa, porque es invaluable, porque después de que pasa ya no se puede recuperar. Entonces aprovechar cada minuto, cada segundo de nuestras vidas, eso honra también a Dios. La oración, Señor, enséñame a contar mis días y aprovechar bien el tiempo que me das. Igual que la parte financiera, planificar nuestros días, ayudarnos tal vez de aplicaciones. Yo descubrí una aplicación donde pongo como los hábitos y las cosas que quiero lograr, ¿sí? Hacer ejercicio, estirar, llamar a mis padres, o sea, como que me pongo tareas en el día y voy chuleándolas para cumplirlas, porque a veces se pasa el día y uno no sabe qué hizo, y uno no sabe en qué invirtió, no les da como, oh. O a veces que uno se queda en el celular así mirando. A mí me impresionó el domingo, yo estaba en la iglesia y miré hacia el lado y como que en un momento a alguien le llegó una notificación y se quedó como en el Instagram y después hizo como así y adelante otra persona y cuando me encuentra como 3 personas así alrededor mirando el Instagram, eso es tiempo, o sea, estamos en el servicio escuchando la palabra y como que eso es lo que quiere el enemigo, distraernos. Y el orden es el reflejo del carácter de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, necesitamos adquirir el orden en nuestras vidas para parecernos más a Él. Queremos ser como Cristo, queremos pensar como Cristo, actuar como Cristo, pues seamos ordenados como Él lo es. Porque el orden trae paz. Y eso lo dice 1 Corintios 14:33. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y el orden está asociado a la paz. Y eso que les está diciendo, el enemigo quiere distraernos, quiere robarnos nuestra familia, quiere robarnos nuestro dinero, por eso es importante el orden en las finanzas, quiere robarnos nuestro tiempo, nuestra relación con Dios, quiere robarnos nuestros pensamientos, o sea, quiere atacar cada uno de esos puntos, esos 5 puntos que yo les estaba hablando, él quiere atacarlos porque quiere robarnos, pero
Ustedes han oído, la palabra de Dios dice que la paz es un regalo que el mundo no nos puede dar, que Dios nos la dio. Es invaluable la paz. Y eso es lo que el enemigo quiere tapar, pero nosotros lo podemos combatir con orden. Y el orden se ve como una manifestación de la sabiduría. Y no sé si han leído Proverbios 8, pero a mí me encanta. Y hoy quiero leerlos para ustedes. Y habla de la sabiduría, está hablando de la sabiduría que dice que ella fue creada antes de que todo se creara. Pero en el versículo 27 está diciendo, la sabiduría, dice, estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Yo estaba ahí cuando Él colocó las nubes allá arriba, cuando Él estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando Él puso los límites en el mar para que no se extendieran más allá de sus márgenes. Y también cuando marcó los cimientos de la tierra. Yo, la sabiduría, dice, era la arquitecta a su lado. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse cuando el mundo se creó. Cuánto me alegré con la familia humana. Proverbios 8, 27. Y yo leo esto y se conecta con Génesis 1, como empezamos este mensaje. Cuando Dios estaba creando todo, ¿quién estaba a su lado? La sabiduría. Y siento que hoy es un día para que le pidamos a Dios. La Biblia dice que pídanme y yo se las daré sin reproche. Como si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídansela a Dios, el cual a todos nos la da abundantemente y sin reproche. Pidámosle a Dios sabiduría para ser organizados. Pidámosle a Dios sabiduría para lograr como Él lo hizo en Génesis 1. Ordenar y ver que todo lo que hacía era bueno. Y así lograr nuestro objetivo y nuestro propósito. Que hoy sea un día para ordenar nuestra mente, nuestros pensamientos, para decirle al Señor, toma el control de nuestro negocio, de nuestra familia, de nuestros pensamientos y lograr nuestro propósito en la tierra. Ese es el mensaje que quería compartirles hoy. ¿Preguntas?